participación dentro del número de personas que hay. Bueno, primero que todo, un gusto, antes de entrar en algunas cuestiones más sustanciales o temáticas, primero un gusto estar aquí. Un gusto para mí en términos personales y en este caso en nombre de UNICEF y por el trabajo que hemos venido haciendo en estos meses, en la confianza del trabajo y de la propuesta de UNICEF y en el trabajo conjunto que se ha venido haciendo para que esto sea, en un tiempo bastante corto, que esto sea realidad y además de una manera importante y fundamental, como se había explicado, que tiene que ver con el rol, más allá de la propuesta de UNICEF, la propuesta base de UNICEF de los módulos que ustedes seguramente van a conocer a partir de los procesos de las Cortes para capacitarse, el hecho del involucramiento, además de los funcionarios públicos y de las áreas y de la propia CENAF, pero también de la universidad, ¿no? Es decir, creemos que es ideal sobre los módulos base que UNICEF ha ido desarrollando en su momento, darle esa parte que tiene que ver con las propias necesidades, con las propias lógicas que tiene cada provincia y en esa cuestión territorial de entender cuáles son las necesidades de los recursos, dónde poder acudir ante situaciones concretas y mucho más con el prestigio que tiene la Universidad de Córdoba, me parece que es como una asociación virtuosa que se ha podido hacer para poder hoy tener este lanzamiento y que más entiendo por lo que me han comentado que ya prontito la semana que viene empieza a estar ya disponible. Con lo cual, realmente para nosotros como UNICEF, creemos que es esencial, fundamental, el tener a disponibilidad esta posibilidad de capacitarse, de entender, de pensar como uno de los temas centrales, no solo qué hacer una vez que algo sucede, sino también llegar a tiempo y lo posible antes. La lógica de la perspectiva de derechos tiene que ver en tratar de prevenir en todo lo posible y, si es posible, llegar un poquito antes que el daño ya se ha producido, que el derecho haya sido vulnerado. Por supuesto, si el derecho ha sido vulnerado, tenemos que trabajar en la restitución del derecho, tenemos que trabajar en la reparación, pero también muchos de estos módulos tiene que ver con que no suceda situaciones extremas como las que hemos conocido en el caso Lucio, y muchas veces mencionamos casos concretos, casos que disparan una situación, pero en realidad hay muchísimos casos más invisibles, menos invisibles, o que tienen menos conocimiento público, pero que suceden constantemente. De hecho, en una estadística que UNICEF mantiene a través de un proceso que se llama MIX, que son unas encuestas que se hacen y que están probadas y se hacen en todos los países del mundo, UNICEF está presente. Nuestras estadísticas propias en términos de las consultas y un mecanismo de consulta que se hace representativo nos indican que por lo menos 6 de cada 10 niños o niñas sufren algún tipo de violencia. Por supuesto, no todas las violencias llegan a situaciones extremas, como el caso que ha dado nombre a esta ley y a la adhesión de esta ley. Pero todas esas son diferentes tipos de violencias físicas, emocionales, que producen algún tipo de daño, que producen algún tipo de vulneración o que producen algún tipo de secuela o huella en la vida de niños, niñas y adolescentes. La prevención de la violencia como una de las cuestiones fundamentales a proteger en materia de derechos es darle un tipo de realidad, de sentido práctico a una premisa que se repite generalmente, que todos tomamos como algo indiscutible, que es que los niños están primero, pero que no necesariamente eso tiene luego eco en la realidad. El comprometerse como sociedad en un todo y comprometerse no solo a aquellos que están más cercanos a las responsabilidades que tienen que ver con la infancia, y por eso saludo también el hecho de que sea una capacitación que alcanza a muchas áreas, no solo las áreas típicamente reconocidas que trabajan con infancia. Comprometernos a todo como sociedad en un todo es empezar a darle un poquito de realidad a esta idea, a esta premisa de que los niños están primero. En esos 6 cada 10 que yo mencionaba, por supuesto, y como hoy decía, no son todos víctimas de violencia extrema. Muchos son víctimas de violencias más aceptadas, más naturalizadas.
un fuerte trabajo que viene haciendo UNICEF ya desde hace muchos años, no solo en Argentina, pero también aquí en Argentina, es el hecho de desnaturalizar todo tipo de coerción, sea psicológica, emocional o física, que entre dentro de la naturalización de los roles parentales. Y esta es una cuestión que no siempre está totalmente todavía castigada por la sociedad. Expresiones que no le serán seguramente ajenas en lugares públicos, en un transporte público, en un avión, en una fila de un banco, en una fila de un supermercado, en la propia calle, un chico haciendo un berrinche de esos que hacen los chicos. Y aquí fíjense que ya no me estoy refiriendo a chicos en una situación de extrema pobreza, ni chicos más conflictivos. La vida misma, un chico en un restaurante, gritando, haciendo un berrinche, tirándose al suelo. Cualquiera que haya sido papá, mamá, sabrá de lo que estoy hablando. Y muchas veces esa persona recibe miradas condenatorias porque no está haciendo nada. Y muchas veces ese hacer nada empieza a ser un tirón de pelo, un tirón de orejas, un grito, un zamarreo. Esa naturalización de la posibilidad de ejercer algún tipo de coerción, inclusive física, parece estar todavía en algún punto naturalizada, como se reflejan en esas consultas, en esas estadísticas que nosotros venimos haciendo cada una cantidad de tiempo y que no refleja una baja, sino, de hecho, durante y post-pandemia ha subido. Entonces, parte de todo esto es desnaturalizar, es encontrar herramientas y, por supuesto, colaborar con esas herramientas para que las familias, los referentes afectivos, mamás, papás, familias ampliadas, puedan, aún con todas las dificultades que esto tiene dentro de las tensiones, el estrés, las dificultades, las cuestiones de falta de recursos económicos, todas las cosas que pueden pasar en un montón de familias, pero que hay que encontrar formas de crianza positiva, formas de crianza donde la integridad emocional y física de un chico no esté en juego. La responsabilidad parental, la responsabilidad de crianza, la responsabilidad de acompañamiento que tienen todos aquellos con respecto a un chico al cual se toca cuidar, no tiene que venir con el derecho adjunto de poder vulnerar la integridad física y emocional de otro ser humano. Porque al final, y cuentas, más allá de la responsabilidad, es un ser humano diferente. Y esto es parte de la discusión. Nosotros venimos también trabajando con algunos recursos técnicos. De hecho, hace poquito ya hemos subido lo que se llama un portal de crianza, que ya está en la página de UNICEF y que tiene varios recursos de qué hacer, cómo ayudar a criar, y estamos empezando también a trabajar en algunas provincias con, de alguna forma, con acompañamientos comunitarios, usando lugares de referencia en el territorio para poder trabajar con aquellas familias que quizás les cueste más. Más allá que la violencia atraviesa las clases sociales, no es un fenómeno exclusivo de una clase social u otra, pero sí sabemos que la cadena de cuidado, que es mucho más compleja en aquellos que tienen menos recursos económicos o menos familias de apoyo, obviamente presenta mayores dificultades y eso presenta mayores situaciones de estrés. Entonces, no es un tema solo de decir esto está mal, sino también de presentar posibilidades, opciones y enseñanzas para hacerlo mejor. Otro punto que quisiera desarrollar un poco y acompañar, y que está relacionado con esto que se está lanzando, estos módulos de capacitación, pero también va un poco más allá, pero que está relacionado con esta idea de por qué es importante que se capaciten todos, y no solo aquellos que podemos identificar con responsabilidad más directa, es pensar por un ratito juntos a partir de algunas cosas que yo puedo compartir con ustedes, y porque a mí, históricamente, más allá de mi rol específico actual en UNICEF Argentina, pero yo vengo trabajando ya hace muchos años, ya décadas, suena intenso decir muchas décadas, pero muchos años me ha tocado trabajar, y he tenido el privilegio de trabajar en muchos países, con esta idea de lo que es un sistema de protección infancia. Algunos lo llaman sistema de protección integral, otros lo llaman sistemas de garantías y de protección, los países van cambiando sus nombres. Si lo dijéramos en inglés, tiene una similitud que es Child Protection System, algunos hablan de comprehensive, que es lo mismo que decir integral. Esta es la terminología que básicamente se usa. Y acá aparecen elementos interesantes a discutir, porque todos repetimos, sistema de protección, sistema de protección, sistema de protección integral. Pero hay que prestar atención en dos palabras claves.
Además, por supuesto, que es de niñez y adolescencia y que algunos, además, y que tiene una perspectiva de derechos. La integralidad y que es un sistema. Y este no es un punto menor, porque si es un sistema, quiere decir que tenemos que trabajar bajo un enfoque sistémico. Y acá empieza el desafío. A mí me ha tocado evaluar en muchos países y también en provincias de la Argentina, empezando con la pregunta. De hecho, en el CES tenemos desarrollado una herramienta de medición para el fortalecimiento de los sistemas de protección. Y la primera pregunta es realmente un sistema? A pesar que lo llamamos, que la ley lo llama sistema, a pesar que decimos el sistema es sistema, ¿es realmente un sistema? Para que sea un sistema tiene que funcionar como tal y tiene que cumplir algunas condiciones. Yo siempre el ejemplo un poco más burdo, cuando hacía una presentación con PowerPoint, pongo nada nuevo, tampoco innovador, pero el cuerpo humano, ¿no? Entonces imagínense, uno dice, el cuerpo humano es un sistema. Imagínense que esté todo el día peleándose el corazón con los pulmones, con el riñón, y cada uno no se comuniquen y cada uno hagan su propia historia y le digan, no, mira, este no es mi trabajo, este es el tuyo, lo lamento mucho. No, esto te tocó a vos, a mí no me tocó. Y eso no es algo que está funcionando bien. No, en realidad para que yo te mande sangre, pues yo tengo un amigo que me llevo mejor con las arterias, no tan bien con las venas. Con el pulmón estamos medio complicados porque cambió el funcionario y ahora no me llevo tan bien. Tiene que funcionar. Es decir, si yo cada vez que me levanto tengo que ser consciente que estoy respirando, digo, más allá que está muy bien toda la actividad de mindfulness y de yoga, y que cada uno encuentre el lugar en donde encuentra su concentración, meditación y demás. Ahora, si yo tengo que, cada vez que voy a respirar, le tengo que avisar a alguien que voy a respirar dentro de mi organismo, y tengo que ver si ese día nos llevamos bien, y le tengo que mandar un oficio, estoy en problemas. ¿Sí? Voy directo a la internación. Esto es lo mismo. De hecho, fíjense que mucho del enfoque sistémico, y esto a mí me tocó una experiencia interesante del 2018-2022, porque me tocó ser el asesor regional de derechos humanos en Washington de la Organización Mundial de la Salud, y me tocó nada más y nada menos que la pandemia, siendo asesor regional de derechos humanos, con lo cual no fue un pequeño desafío, pero aprendí mucho, sabía antes algunas cosas, pero aprendí mucho trabajando con la gente de sistemas de salud, el funcionamiento sistémico del sistema de salud. Y algo interesante del funcionamiento sistémico del sistema de salud es, podrá trabajar bien, podrá funcionar mejor, podrá estar mejor los recursos, podrán estar mejor los hospitales, pero lo que nadie duda que es un sistema. Es decir, si a mí se me ocurre mañana abrir a un lugar y decir, yo soy médico, bueno, podré mentir por un tiempo, pero algún día te voy a tener un problema. Si a mí se me ocurre decir que esto es medicina y que cura tal enfermedad, quizás las redes sociales me lo promuevan un tiempo, pero claramente estoy en un problema y algún día tendré un problema. La discusión sobre cuál es la medicina predominante o si un lugar es un centro de salud o no, no es una discusión que esté tan presente. ¿Lo es o no lo es? ¿Funciona o no funciona? Y además el medicamento tiene que estar aprobado por un sistema también, como lo tienen todos los países, para poder saber si circula o se puede prescribir como medicamento o no. Es decir, podrá tener problemas después en la eficiencia, en el funcionamiento o no, pero lo que no se duda es que hay diferentes formas de trabajar que están protocolizadas, que tienen un funcionamiento y que se deben cumplir. En niñez, en general, y no estoy hablando de Córdoba, estoy hablando en general, y en general incluso América Latina, pareciera que la improvisación, y no la improvisación porque lo decide un funcionario u otro, sino que la improvisación, primero, no está tan mal, y segundo, que el problema es solo de un sector, y que el resto del Estado no necesariamente tiene que ocuparse. Y parte eso además de un problema del cual, a pesar de lo discursivo, no nos hemos podido apartar totalmente, que es, si ustedes piensan que estamos hablando de un sistema de protección integral, y si miran tanto la legislación nacional, ni hablar de la Comisión de los Derechos del Niño, o la propia legislación provincial, no se dice que esto es un sistema para un grupo de chicos,
sino que universaliza para todos los menores de 18 años que habitan el territorio o de la Argentina, o de la provincia de Córdoba, o de la provincia que se trate. Sin embargo, sigue habiendo reminiscencias de los sistemas tutelares y de patronato. Es decir, las áreas o autoridades de infancia están más pensadas para aquellos que están en las situaciones más complejas de la sociedad, o que están más excluidos, o que tienen problemas o conflictos familiares más profundos, o que entran en conflicto con la ley penal, y no abarca a la universidad de la niñez. Eso refuerza todo el tiempo el concepto de hay chicos que son de tal, llame como se llame, son de la dirección de niñez, son de la CENAF, son de esto, son del otro. Los chicos no son de nadie. En todo caso, habrá chicos que según su problemática o los desafíos que nos presentan, y para trabajar en su restitución de derechos, es bienvenido que haya un sistema de protección que tenga la capacidad de coordinar, que cumpla funciones rectoras a los fines de, con las políticas públicas existentes en un territorio tal, pueda acudir a aquellas. Entonces, a mí no me importa si el chico es o no es, está institucionalizado, desinstitucionalizado, es de un lugar, es del otro. Si ese chico tiene un tema con el sistema de educación, es qué capacidad tiene el área de infancia, llame como se llame, para poder coordinar con el sistema de educación y trabajar en la restitución de los derechos de ese chico en el ámbito de la educación. Si ese chico presenta cuestiones de conducta que complejizan la relación del sistema educativo o que puede generar problemas y el sistema educativo tiende a expulsar lo demás, ¿cómo coordinamos con el ámbito de seguridad, con el ámbito educativo, para todos tener una solución concreta? Desde el momento que un chico pertenece a uno, en el caso de Córdoba, a la CENAF, por ejemplo, y los demás miran como testigos o van a hacer favores a pedido de demás, ya tenemos un problema porque entonces no tenemos un sistema. ¿Sí? Si tiene un problema de salud, ¿quién lo va a resolver? ¿El área de infancia? No, lo tiene que resolver el sistema de salud. En todo caso, el ámbito de infancia le recordará al sistema de salud que hay un chico que tiene un problema específico y que como no tiene cuidados parentales o los padres no tienen, los papás, mamás, referentes afectivos no tienen suficiente fuerza para reclamar, yo se lo reclamo con un poco más de fuerza porque como estoy dentro del gobierno tengo la posibilidad de llevar el mensaje más fuerte. Pero el problema lo tiene que resolver el sistema de salud, no el área de infancia. Si tiene un problema de vivienda, ¿el área de infancia qué va a construir viviendas? Por eso siempre digo que, por supuesto, los recursos presupuestarios y humanos técnicos son necesarios y claves, pero si yo trabajo mal y sigo pensando que la solución de los temas de infancia lo soluciona infancia, aun cuando yo fortalezca el presupuesto, y mientras no trabaje con un enfoque sistémico, las soluciones verdaderas y reales a las raíces de los problemas no van a estar presentes. Porque el peor error, y que ya se ha cometido históricamente, y son los viejos sistemas tutelares, es pensar que yo tengo que tener un sistema paralelo del Estado para los chicos más excluidos de la sociedad. Y estos son los viejos institutos gigantes, donde el sistema donde tiene una escuela adentro, tiene un médico adentro, y todo está adentro. Y eso lo que hace, o por supuesto, es discriminar, es excluir y generar chicos paralelos al ámbito, a la sociedad, que por supuesto cuando algún día salen de todo el sistema son chicos que no van a responder a ninguna otra posibilidad de integrarse a la sociedad. La propuesta es exactamente la contraria. Universalizar significa que la respuesta sea lo más natural posible y lo más integrada a la sociedad posible. Y para eso necesito políticas públicas activas que tengan la capacidad. Por supuesto, cuando yo hablo de universalizar, esto no quiere decir el tratamiento a todos por igual. Aquellos chicos que están en una dificultad adicional, más compleja, con cuestiones por diferentes razones, de familias que tienen serios problemas para ejercer un buen cuidado, es como yo sí ahí especializo y trabajo con un sistema especializado para darle mayor apoyo. Y ahí está el rol central, rector del área de infancia, para colorear esas situaciones más graves, más extremas, más complejas, para facilitar el desembarco de políticas públicas para ayudar más a esos chicos.
Pero lo que no funciona es pensar que esas áreas de infancia deben multiplicarse, deben agrandarse infinitamente para resolver solas estos temas. No es lógico, no funciona y además, insisto, genera situaciones extremas muy complejas. Entonces, a ver, este es un punto central. Enfoque sistémico implica esto. Entonces, cuando uno habla de un sistema de protección, básicamente, ¿qué está hablando? La capacidad suficiente técnica y demás de un órgano rector, que ese sí es un organismo de infancia. Lo aconsejable de tener un sistema plural, llámese consejo, llámese mesa intersectorial, mesa interministerial, pero un lugar plural donde además haya ese lugar donde se definen las cuestiones centrales que integra a toda esa mesa de decisión intersectorial. Si no se trabaja, por eso, sistema de protección integral, si no se trabaja integral e intersectorialmente, insisto, no hay soluciones reales a los problemas. Hay parches, pero no soluciones reales a los problemas. Y después, un importante trabajo de ida y vuelta de descentralización. Es decir, poder definir las principales políticas públicas en materia de infancia y cómo llegar a los municipios, a los lugares donde vive la gente, pero no en forma tampoco tan descoordinada que cada uno hace lo que quiere, porque entonces no tenés un enfoque sistémico donde realmente estás aplicando ciertas políticas parejas a nivel territorio, sino que es desordenado. Y el desorden lo que trae es inequidad. Porque una cosa es respetar la diversidad de los desafíos que se presentan territorialmente al norte, al centro, al sur, al este, al oeste de una provincia, que los desafíos no son necesariamente los mismos, pero no de tal manera que la autonomía es de una tal manera que implica diferentes niveles de protección ante casos similares. Porque en ese caso eso plantea situaciones de inequidad e injusticia, que un chico en una situación similar recibe una respuesta diferente en un lugar de otro, sobre todo si esa respuesta es menor, si esa respuesta es de menor protección de derechos, ¿sí? Entonces, ese es un punto de equilibrio de descentralizar suficiente para que la respuesta local tenga la suficiente fuerza y cercanía, pero no tan descentralizado que se desentiende totalmente de la rectoría y de las políticas que se determinan a nivel provincial, porque lo que tenemos que mantener es cierta diversidad, pero homogeneización al mismo tiempo, con un planteo clave y básico de la perspectiva de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos en las políticas públicas, hablamos de un piso mínimo que no se debe perforar. Y ese piso mínimo es ese conjunto de derechos. Después habrá lugares, municipios, lugares donde hay políticas superadoras, donde hay otras posibilidades, donde ha habido más éxito en algunas experiencias, pero lo que no se puede es vulnerar situaciones. Por ejemplo, si un chico, por situaciones similares, pasa a ser institucionalizado y en otro lugar tiene una respuesta más comunitaria y familiar, el problema no es la familia del chico, el problema es que mi capacidad de respuesta es diferente, ¿sí? Si yo cuando mido, por eso también es tan importante el tema de la información estadística, si yo cuando mido tengo números exagerados de chicos privados del cuidado parental que no responden a ningún dato objetivo, lo que estoy teniendo es una respuesta estatal inadecuada, en donde siempre en un sistema de protección las medidas excepcionales deberían ser excepcionales. Sí, entonces yo la comparo con la media provincial, tengo que ver si tengo lugares donde hay demasiadas medidas comparadas y no hay ningún fenómeno social que lo esté explicando, quiere decir que entonces es la respuesta estatal la que no está siendo adecuada. Adecuada en la revinculación, adecuada en el trabajo del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es parte del desafío. Por eso, digo, esto con la excusa, pero excusa muy válida y muy importante, porque estamos hablando de una de las situaciones más extremas, que es el poder captar a tiempo, a partir de conocimiento de cuestiones básicas, y también a qué recurrir en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, también entender que más allá de este paso necesario y muy importante, que es capacitar, que es dar las herramientas y es el entender qué se puede hacer y qué se debe hacer, pero es también después lo que viene después. Lo que viene después es, sabemos que ya hubo una situación de violencia o sabemos que hay una situación de violencia creciente que puede llevar a cuestiones más extremas. La pregunta después es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos en la comunidad, en el municipio,
en los programas provinciales. ¿Qué pasa si preventivamente tenemos que separar por un tiempo al chico de esa familia? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos para seguir trabajando la revinculación? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos para dónde va a ir ese chico mientras? Si descubrimos que hay referentes familiares, afectivos, que fortaleciéndolos el chico va a estar bien, va a estar seguro, ¿qué capacidad tenemos de respuesta para darle apoyo económico a esa familia? ¿Qué pasa si la situación es los determinantes sociales del lugar donde vive, del tipo de vivienda que tiene? ¿Vamos a tener capacidad de respuesta para mejorar esa situación de la vivienda? ¿Qué pasa si hay un tema de salud? ¿Vamos a tener la capacidad de respuesta adecuada? ¿Vamos a ponerlo en un lugar de preferencia para la respuesta? ¿Qué pasa si la respuesta tiene que venir también del sistema escolar? Si abandona el sistema escolar, si presenta problemas en el sistema escolar. ¿Cómo vamos a articular esa capacidad de respuesta? ¿Qué pasa si tiene algún tipo de discapacidad? Es decir, el chico es todo eso. Y con todas sus circunstancias, con todos sus ángulos, con todas las cosas que establecen que es persona y con su propia subjetividad, personalidad y psicología. Entonces, el enfoque sistémico y toda la idea central, originaria y de génesis de un sistema de protección integral es exactamente esa. Es que el Estado tenga la capacidad de llevar, y vuelvo a mis palabras iniciales, de llevar la idea de que la infancia está primero a una respuesta real, no declamativa. Si está primero, ante la primera bandera roja, el Estado reacciona y le da la preferencia bajo el interés superior de que está primero. Y eso hace reaccionar inmediatamente a todo el Estado, intersectorialmente. Y por supuesto, el rol muy fuerte y fundamental también del Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con controles de legalidad, sobre todo cuando hay modificaciones en la relación del chico con la familia y disposiciones de esos chicos, o cuando el chico de alguna forma necesita acceso a la justicia para reclamar. Yo, como para ir terminando, siempre recuerdo, la Convención de los Derechos del Niño tiene muchos artículos. La mayoría de los artículos en los que se pone foco, y no está mal, son los llamados principios rectores, lo habrán escuchado seguramente muchas veces. El artículo 2 de la no discriminación, el 3 del interés superior, el 5 de la autonomía progresiva y sobre todo el 12 del derecho a ser escuchado y debidamente tenido en cuenta. Pero la Convención, a mi criterio, tiene un artículo fundamental, que no lo tiene ningún otro tratado. Que digo, más allá de toda mi experiencia y demás, mi especialización central y fundamental es el derecho internacional. Y es el derecho internacional público. Y son los compromisos que los Estados van adquiriendo a nivel internacional para luego llevarlos al ámbito doméstico y modificar sus legislaciones y sus políticas. Y les puedo asegurar, léanlos, revisen todos los tratados que quieran y después, si encuentran un artículo parecido, piden mi número, mi mail y me escriben. El artículo 27 de la Convención, que no es un artículo tan usado, es el que nos habla de la vida digna. Y le pone al Estado, como ningún otro artículo de ningún tratado le da ese deber al Estado, que cuando dice que, si bien la responsabilidad primaria es de la familia para darle una vida digna a ese chico, el Estado tiene el deber de hacer lo posible. Y es el único artículo que van a encontrar en todos los tratados que hablan de la ayuda efectiva, de la ayuda real, de la ayuda material. De hecho, la palabra que usa es material. En particular, en materia de vivienda, vestuario y nutrición. Es decir, el Estado, a partir y a través de la Convención, lo que asume es una obligación de darle apoyo a las familias para que puedan darle una vida digna a sus hijos. Esa corresponsabilidad estatal, familia, Estado, y digo corresponsabilidad porque también en su momento afloraron varios proyectos de ley en diferentes países donde cuando se redactaba un artículo se decía la familia es la responsable principal y el Estado ayudará. La Convención no dice eso. La Convención dice que hay una corresponsabilidad Estado-familia. La familia, por supuesto, pero el Estado también. Para que sea posible y real el interés superior del niño, que es poder tener una vida digna, un proyecto de vida digno,
es cómo yo voy a fortalecer esa familia y qué ayuda material le voy a dar, la que sea, la que se necesite, para que eso sea posible. Y esto va en relación, por supuesto, con el artículo 9, que se dice que la familia, en cualquiera de sus concepciones, es el lugar natural de crecimiento o mejor de crecimiento para un niño. Entonces, ese punto es central. E insisto, eso es una tarea demasiado ciclópea, demasiado fuerte para pensar que solo la puede cumplir un área de niñez. Es el Estado en su integralidad, es el Estado con sus tres poderes, es el Estado además con sus ministerios y sobre todo con una mirada intersectorial que necesitamos para que eso sea posible. Por supuesto, en situaciones de crisis económicas, de crisis de todo tipo, es mucho más compleja, pero también es mucho más necesaria esta presencia de todo el Estado para poder realmente decir que es real, que los chicos están primero y que no quede solo como una declamación que venimos usando hace muchos años y que no necesariamente tiene, como decía, concreción en la realidad. Muchas gracias.